¿Alguna vez has sentido que nadie te entiende? ¿Que caminas sola por un camino demasiado largo y que hasta Dios parece guardar silencio? No te apresures en apagar este video, porque quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a decirte puede cambiar la forma en que ves tus batallas y el valor de tu soledad. No estás sola, aunque lo parezca, y hay un propósito divino detrás de cada silencio que atraviesas. He visto a miles de personas a lo largo de los años venir a mis cruzadas con lágrimas en los ojos, diciendo: Billy, me siento invisible, como si a nadie le importara. Y cada vez que escuchaba esas palabras, recordaba lo que el Señor prometió en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca te abandona. Aun cuando no oyes su voz, Él sigue obrando en tu silencio. Hay momentos en la vida en los que el teléfono no suena, las puertas se cierran y las sonrisas desaparecen. Pareciera que el mundo ha decidido seguir adelante sin ti. Pero déjame decirte algo, mi querida amiga: cuando todos se alejan, Dios se acerca. Es en esos momentos de aparente abandono cuando Él prepara tu corazón para una relación más íntima con Él. La soledad, cuando se entrega a Dios, se transforma en santuario. Recuerdo noches enteras en las que oraba sin respuesta. Sentía el peso del cansancio, del rechazo, del miedo, pero aprendí algo que cambió mi vida. La fe no crece en medio del ruido, sino en el silencio donde solo Dios puede hablarte. En ese lugar de quietud, cuando las voces del mundo callan, oyes la suave voz del Espíritu que te dice: hija mía, no estás sola, yo estoy aquí. Muchas personas creen que la soledad es una maldición, pero la Biblia nos muestra lo contrario. Jesús mismo buscaba estar a solas con el Padre. Dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Él sabía que el alma necesita silencio para fortalecerse. Tu soledad puede ser el terreno donde Dios siembre su propósito más grande. ¿Has pensado alguna vez que quizá Dios te apartó de ciertas personas, no para castigarte, sino para protegerte y moldearte? Hay heridas que solo sanan cuando estamos a solas con Él. Y sí, al principio duele. Duele cuando nadie llama, cuando nadie parece notar tu esfuerzo, cuando la vida se vuelve un eco. Pero en ese vacío, Dios coloca un susurro que lo cambia todo. Yo soy suficiente. A veces pensamos que necesitamos que alguien nos levante, que alguien nos aplauda o nos diga: vas bien. Pero el Señor te dice hoy: no esperes a que alguien te impulse, porque yo he puesto mi espíritu dentro de ti. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Eso significa que dentro de ti habita el mismo poder que resucitó a Cristo. ¿Cómo podrías sentirte débil cuando el Dios Todopoderoso vive en ti? Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte cómo ese poder puede levantarte, incluso cuando nadie más lo hace. Cuando la vida te deja sola, no corras a llenar el vacío. Quédate ahí un momento, escucha. A veces el silencio no es un castigo, es una conversación divina. Es Dios diciéndote: no necesito ruido para hablarte, solo necesito tu atención. He conocido personas que huyeron de su soledad, buscando consuelo en amistades tóxicas, en distracciones vacías, en promesas rotas. Pero cuando se detuvieron y dejaron que el Señor llenara su corazón, encontraron una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús lo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece compañía temporal, pero Cristo ofrece presencia eterna. ¿Sabes qué ocurre cuando dejas que Él llene tus silencios? Dejas de mendigar atención, dejas de rogar amor, dejas de buscar validación, porque entiendes que el amor más grande ya te ha sido dado en la cruz. Ahí, en el Calvario, Jesús te miró con amor y dijo con su sacrificio: tú vales tanto que di mi vida por ti. La soledad no es tu enemiga cuando la compartes con Dios. En sus manos, el aislamiento se convierte en altar. Cada lágrima que derramas sola
es una oración que el cielo escucha, y aunque el mundo no vea tu esfuerzo, Dios ve tu fidelidad. Él no olvida a los que permanecen firmes en el silencio. ¿Y qué pasa cuando te sientes débil? Cuando piensas que no puedes más. Es ahí donde entra la disciplina espiritual, ese compromiso diario con Dios que sostiene tu fe cuando las emociones fallan. Hay quienes viven esperando sentir ganas de orar o leer la Biblia. Pero amiga mía, la vida cristiana no se basa en sentir, sino en creer. Jesús no fue a la cruz porque sentía hacerlo, sino porque obedeció al Padre. La obediencia, incluso sin emoción, es el lenguaje más alto del amor. A veces confundimos la fe con euforia, pero la verdadera fe se demuestra en los días grises, cuando sigues orando sin ver resultados, cuando sigues sirviendo aunque nadie te aplauda, cuando sigues creyendo, aún con lágrimas en los ojos. Esa es la disciplina del alma, y Dios la recompensa con una fortaleza inquebrantable. En Hebreos 12:11 leemos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cada vez que eliges permanecer firme en tu fe, aun cuando el cansancio te visita, estás siendo entrenada por el Espíritu Santo, no para sobrevivir, sino para conquistar. Permanece conmigo, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiar tu relación con el dolor. El dolor, esa palabra que tanto tememos. Nadie quiere hablar de él, pero todos lo conocemos. Y sin embargo, el dolor puede ser uno de los instrumentos más santos que Dios usa para moldearnos. He visto cómo el sufrimiento rompe el orgullo, limpia el corazón y abre los ojos a lo eterno. La Biblia dice en Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que cuando más duele, más cerca está Dios. A veces el Señor permite el dolor no para destruirte, sino para despertarte. Nos sacude para que dejemos de apoyarnos en lo que no puede sostenernos. Si todo fuera fácil, jamás aprenderíamos a depender de Él. Tu dolor puede ser el taller donde Dios forja tu fe más pura. Sé que duele perder, sé que duele esperar, sé que duele sentirse invisible, pero hay algo que debes recordar. Las heridas que entregas a Dios no te destruyen, te transforman. Él nunca desperdicia un dolor. Cada lágrima derramada en fe se convierte en semilla de esperanza. ¿Podrías creer que incluso en tu dolor hay propósito? Jesús también lloró. Jesús también fue traicionado, abandonado, incomprendido. Pero de su sufrimiento brotó la salvación del mundo. Si Dios pudo traer redención de la cruz, también puede traer restauración de tus heridas. Y si hoy estás escuchando estas palabras sintiendo que no puedes más, te invito a que levantes tu mirada. El mismo Dios que sostuvo a Daniel en el foso de los leones, que consoló a Ana cuando no podía tener hijos, que levantó a María Magdalena del polvo de la culpa, es el mismo Dios que hoy te sostiene a ti. Quédate hasta el final, porque aún no has visto lo que Dios puede hacer con una vida rendida a Él. Y mientras continúas caminando por este sendero de silencio, soledad y espera, quiero recordarte algo que tal vez has olvidado. No estás sola en tu lucha. Aunque tus ojos no puedan verlo, el cielo está obrando a tu favor. Cada paso que das en fe, aunque sea tembloroso, es observado por un Dios que no pierde detalle. Él ve cuando te levantas cansada y aún así decides seguir creyendo. Él ve cuando tus manos tiemblan y sin embargo continúas orando. Él ve cuando nadie más lo hace. Me gusta pensar que Dios escribe las historias más poderosas en los capítulos más silenciosos. Los días en los que nada parece cambiar son precisamente los días en los que Él más trabaja en tu interior. Así como una semilla crece en la oscuridad de la tierra antes de salir a la luz, tu fe también se fortalece en esos lugares ocultos donde solo Él puede verte. ¿Has notado cómo las raíces crecen en silencio? Nadie las aplaude, nadie las celebra, pero son ellas las que sostienen el árbol cuando llegan las tormentas. Así también tu fe está echando raíces ahora, aunque no lo sientas. Dios te está preparando para resistir las lluvias que antes te habrían derribado. La soledad, cuando se entrega al Espíritu Santo, deja de ser desierto y se convierte en cuna. Es el lugar donde Dios te enseña a depender de su voz,
más que de la aprobación del mundo. David lo aprendió en los campos, solo con sus ovejas. Moisés lo aprendió en el desierto, apartado del ruido de Egipto. Jesús lo vivió en la montaña, en comunión íntima con el Padre. Los grandes encuentros con Dios no ocurren en la multitud, sino en la soledad. Y quizá tú te preguntas, ¿por qué Dios me aparta? ¿Por qué me siento invisible? Escucha con atención. Dios aparta a quienes quiere usar. Antes de que David enfrentara a Goliat, Dios lo formó en silencio. Antes de que José llegara al palacio, lo probó en la prisión. Antes de que Jesús predicara al mundo, ayunó 40 días en el desierto. La preparación divina suele parecer soledad, pero en realidad es entrenamiento celestial. Quédate hasta el final, porque en un momento te mostraré cómo puedes convertir este tiempo de aislamiento en un altar de poder espiritual. A veces, cuando te sientes sola, lo único que necesitas hacer es abrir tu Biblia y dejar que las promesas de Dios sean tu compañía. Hay versículos que se vuelven amigos fieles. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice corran, no dice griten, no dice busquen aprobación. Dice: estad quietos, porque en la quietud Dios se revela. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía en la presencia del Señor, el miedo se disuelve. Dejas de sentirte vacía porque descubres que en ti habita el Espíritu del Dios vivo. Y entonces, tu habitación solitaria se convierte en santuario, tus lágrimas se vuelven oración, y tu silencio, adoración. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones rebotan en el techo? Déjame decirte algo con toda mi alma. Ninguna oración sincera se pierde, ninguna lágrima cae sin propósito. En Apocalipsis 5:8 se dice que las oraciones de los santos son como incienso ante el trono de Dios. Cada palabra que has dicho en medio del dolor está allí, delante de Él, perfumando el cielo. Por eso, si hoy te sientes invisible, recuerda que eres vista por el Creador del universo. Y si Él te ve, no necesitas la aprobación de nadie más. Tu valor no depende de quién te acompaña, sino de quién te creó. Y ahora quiero hablarte de algo que puede transformar completamente tu caminar con Dios: la disciplina espiritual. Porque sí, la fe necesita constancia. No basta con tener buenos deseos, hay que ejercitar el alma, así como el cuerpo. He conocido a muchas personas que dicen: Billy, quiero sentirme más cerca de Dios, pero no tengo fuerzas. Y siempre les respondo lo mismo: no esperes a sentir, empieza a obedecer. Porque la obediencia abre el camino a la presencia de Dios. La disciplina espiritual no es una carga, es un privilegio. Es levantarte cada mañana y decir: Señor, hoy también quiero caminar contigo. Es abrir la Biblia cuando el corazón no tiene ganas, orar cuando los labios están cansados, adorar cuando las lágrimas caen. Cada acto de fidelidad, aunque parezca pequeño, tiene un poder inmenso en el reino de Dios. ¿Sabías que el enemigo no teme a los creyentes emocionales, sino a los creyentes constantes? Los que oran incluso cuando no sienten, los que confían incluso cuando no entienden, los que adoran incluso en la tormenta. Esa constancia espiritual edifica muros que el infierno no puede derribar. La motivación es volátil, pero la fe firme es inquebrantable. No necesitas ánimo para seguir a Cristo, necesitas amor y compromiso. En Juan 14:15 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la esencia de la disciplina, amor que obedece. Y déjame decirte esto con ternura y verdad: Dios no te pide perfección, te pide perseverancia. Él no espera que nunca falles, sino que nunca dejes de volver a Él. Cuando caigas, levántate. Cuando dudes, ora. Cuando sientas que todo está perdido, recuérdalo. El poder que te sostiene no es tuyo, es del Espíritu Santo que habita en ti. Pablo lo entendió mejor que nadie. En Filipenses 4:13 escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la esencia de la disciplina cristiana. No puedo por mí, pero Cristo sí puede en mí. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es una verdad que puede sanar las heridas más profundas de tu alma. Vamos a hablar del dolor, ese visitante que nadie invita, pero que todos conocemos.
quiero que escuches algo que aprendí después de muchos años viendo el sufrimiento humano. El dolor puede ser un instrumento de gracia. Sé que suena extraño, pero permíteme explicarte. Dios no causa el dolor, pero lo usa. Él no disfruta tus lágrimas, pero las redime. En el horno del sufrimiento, tu fe se purifica como el oro. El fuego que quema también refina. Y lo que hoy parece una tragedia, mañana puede convertirse en tu testimonio más poderoso. He visto madres que perdieron a sus hijos y que, en medio del luto, levantaron ministerios de consuelo para otras mujeres. He visto hombres quebrados por la pérdida encontrar en Cristo una fortaleza sobrenatural. He visto corazones rotos que se volvieron fuentes de esperanza. ¿Por qué? Porque se atrevieron a entregar su dolor en las manos de Dios. El sufrimiento tiene dos caminos: te amarga o te transforma. La diferencia está en a quién se lo entregas. Si lo llevas solo, te destruye. Si lo entregas a Cristo, te santifica. Jesús mismo sufrió. En Getsemaní, antes de la cruz, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Ahí, en ese momento de dolor profundo, Jesús nos enseñó la oración más poderosa de todas: la rendición. ¿Has orado alguna vez con lágrimas y silencio, sin saber qué decir? El Espíritu Santo traduce esas lágrimas. Romanos 8:26 lo dice así: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tienes que ser fuerte para acercarte a Dios, solo sincera. Él puede hacer más con un corazón quebrantado que con un corazón endurecido. Y quizás hoy tu dolor no tiene nombre, o tal vez tiene muchos, pero cualquiera que sea, recuerda, el dolor que entregas a Dios se convierte en propósito. El enemigo quiere que creas que tu historia terminó, pero Dios dice: apenas estoy comenzando. Mujer, si estás escuchando esto con lágrimas en los ojos, quiero decirte algo con toda mi alma. Dios te ve, te escucha y te ama más de lo que imaginas. No eres un error, no estás olvidada, y tu historia no termina aquí. Quiero que pienses por un momento en José, aquel joven que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Si alguien tenía razones para sentirse abandonado, era él. Pero José nunca dejó de confiar en Dios. La Biblia dice en Génesis 39:21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Lo ves? En la oscuridad del calabozo, José no estaba solo. Dios estaba allí, tejiendo un propósito invisible. Lo que parecía un final era en realidad el inicio de su destino. Tal vez tú también te sientes en una prisión invisible, atrapada por la soledad, el rechazo o el dolor. Pero quiero que escuches esto con fe. El mismo Dios que levantó a José del calabozo al palacio puede levantarte a ti. Ninguna situación es demasiado oscura cuando Cristo está en medio. Él puede usar tus heridas como llaves que abren puertas para otros. Cuando finalmente José vio a sus hermanos, no los condenó. Les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ese es el poder de un corazón sanado por Dios. Puede mirar atrás sin rencor. Puede recordar sin sangrar. El dolor no desaparece, pero se transforma. Y también pienso en Job, un hombre justo que lo perdió todo: sus bienes, su salud, su familia. Aún así, Job declaró: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Esa frase, pronunciada entre cenizas y lágrimas, es una de las más poderosas de toda la Escritura, porque no fue dicha en un templo, ni en medio de aplausos, sino en el silencio del sufrimiento. Y cuando Job eligió seguir creyendo, Dios restauró su vida al doble. ¿Podrías tú declarar hoy, en medio de tu dolor, que tu Redentor vive? Cuando todo se derrumba, cuando no entiendes, cuando parece que Dios calla, ahí está la oportunidad de una fe madura. No la fe que necesita ver para creer, sino la que sigue creyendo, aunque no vea. He conocido a muchas mujeres que me dijeron: Billy, mi corazón está roto, no puedo seguir. Y yo les respondí: sí puedes, porque Cristo en ti es más fuerte que el dolor que te hiere. Recuerda lo que dice el Salmo 30.
5. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El llanto tiene un fin, pero la fidelidad de Dios no. A veces el sufrimiento no se va de inmediato, pero siempre produce fruto. El apóstol Pablo lo expresó de manera gloriosa en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, incluso eso que ahora te duele, incluso esa pérdida, esa traición, esa decepción, todo lo que entregas a Dios se transforma en herramienta de bendición. Mujer, no desperdicies tu dolor. No lo entierres, no lo ocultes, no lo maldigas. Entrégaselo al Señor. Dile: Padre, no entiendo lo que estoy viviendo, pero confío en ti. Esa oración sencilla tiene poder para mover montañas. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos quiero mostrarte cómo tu historia puede convertirse en testimonio. Mira a María Magdalena, una mujer marginada, despreciada por muchos, pero amada profundamente por Jesús. De ella se dijo que tenía 7 demonios, pero cuando Cristo la liberó, ella se convirtió en la primera testigo de la resurrección. ¿Te das cuenta? Aquella mujer marcada por su pasado fue elegida para anunciar el milagro más grande de la historia. Eso es lo que hace Dios. Transforma las ruinas en altares, las lágrimas en ministerios, los errores en misericordia. No importa cuán profundo haya sido tu dolor o cuán grande tu vergüenza, si te rindes a Cristo, Él puede redimirlo todo. El enemigo quiere que vivas atrapada en tu pasado, pero el Espíritu Santo quiere que camines hacia tu propósito. Quizás hoy sientes que la vida te ha robado algo, pero el Señor te dice en Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios puede devolverte lo que pensaste perdido: la paz, la alegría, el amor, el sentido. Nada está verdaderamente perdido cuando lo pones en las manos de aquel que venció la muerte. Y sí, habrá cicatrices, pero escucha, las cicatrices no son símbolo de derrota, sino de victoria. Jesús resucitó con sus cicatrices. ¿Por qué? Para recordarnos que el dolor puede sanar, pero no necesita olvidarse. Las cicatrices cuentan la historia de un Dios que te sostuvo cuando todo parecía imposible. ¿Qué harás con tus heridas? Puedes esconderlas, o puedes levantarlas como testimonio. Puedes decir: mira lo que el Señor hizo conmigo. Esa es la gloria del Evangelio. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. En el libro de 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tu debilidad no es un obstáculo para Dios. Es el escenario perfecto para que su poder se manifieste. Así que no temas tus lágrimas, no te avergüences de tus quebrantos. Ellos pueden ser los instrumentos que Dios use para tocar otras vidas, porque cuando hablas desde una herida sanada, hablas con autoridad celestial. Permanece hasta el final, porque quiero compartir contigo una verdad que puede renovar tu esperanza hoy mismo. Quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Dios no se ha rendido contigo. A veces creemos que nuestros errores nos descalifican, pero el Evangelio dice lo contrario. Cristo no vino a buscar a los que nunca fallan, sino a los que necesitan restauración. No vino por los sanos, sino por los quebrantados. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Cuando decidió regresar a casa, el padre no le gritó, no le reprochó, no le recordó su fracaso. El padre corrió hacia él, lo abrazó y le devolvió su dignidad. Así es Dios contigo. No importa cuán lejos te hayas ido, siempre hay un camino de regreso. Y ese camino se llama gracia. La gracia no te deja en el suelo. Te levanta, no te juzga, te transforma, no te señala, te abraza. Si hoy estás viendo este mensaje sintiendo que no puedes seguir, escucha estas palabras como si Dios mismo te las dijera. Hija mía, no estás sola. Te amo. Estoy obrando aunque no lo veas. Él te está llamando a confiar, a descansar, a soltar el peso que no puedes cargar. En Mateo 11:28, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese todos te incluye a ti. No hay excepción. Quizás has pasado noches en vela, llorando en silencio, deseando que alguien te escuche. Hoy te digo, Jesús te escucha.
Él conoce tus pensamientos antes de que los pronuncies. Conoce tus heridas mejor que tú misma. Y aún así, te ama sin condiciones. Mujer, no dejes que la tristeza defina tu historia. Hay más para ti. Hay promesas esperando cumplirse. Hay bendiciones que ya están en camino. Pero debes creer. Debes sostenerte en la fe. Aunque sea con una sola palabra. Señor, confío en ti. He visto milagros ocurrir con oraciones tan simples como esa. Porque no se trata de lo que dices, sino de quién las escucha. ¿Te das cuenta de algo? Todo lo que has vivido, cada lágrima, cada decepción, cada noche larga, nada ha sido en vano. Dios ha estado tejiendo un plan para fortalecer tu fe, para enseñarte a depender de Él y para usarte como instrumento de consuelo para otros. En 2 Corintios 1:4, Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Eso significa que tu historia, con todo su dolor, puede convertirse en esperanza para alguien más. Así que levanta tu mirada. Respira profundo. No has terminado. Apenas estás comenzando. Dios está haciendo algo nuevo en ti. Isaías 43:19 lo dice: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Pronto saldrá a la luz lo que ahora no entiendes. Pronto verás cómo el propósito emerge del quebranto, y cuando mires atrás dirás: valió la pena, porque Dios estaba allí. Quédate hasta el final, porque ahora quiero guiarte en una oración que puede marcar un nuevo comienzo para tu vida. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. He cargado con soledad, con cansancio, con heridas que no sé cómo sanar, pero creo que tú me ves, que tú me amas y que en ti hay esperanza. Te pido que entres en mi vida, que llenes cada vacío, que me enseñes a caminar contigo. Renueva mi mente, sana mi alma y usa mi historia para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, Dios te ha escuchado. No porque yo lo diga, sino porque su palabra lo promete. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios acaba de comenzar algo nuevo en ti. No te rindas, no mires atrás. Él está contigo, incluso cuando el mundo no lo está. Y antes de irte, quiero pedirte algo muy importante. Comparte este mensaje con alguien que esté pasando por un momento difícil. Tal vez esa persona necesita oír que no está sola, que hay esperanza en Cristo. Suscríbete, sigue este canal y mantente cerca de la palabra, porque aunque nadie más esté contigo, Dios siempre estará a tu lado. Hay algo profundamente santo en el acto de esperar. Nadie lo enseña con entusiasmo, porque esperar no es fácil. Pero la Biblia está llena de historias donde la espera fue el escenario de los mayores milagros. Abraham esperó por la promesa de un hijo durante años. Ana esperó un milagro en medio del llanto. David esperó su momento para ser rey. María esperó el cumplimiento de la palabra que el ángel le dio. Y tú, querida amiga, también estás esperando algo, tal vez una respuesta, una sanidad, un cambio, un milagro que parece no llegar. Pero escucha esto con atención. La espera no es un tiempo perdido. Es un tiempo sagrado donde Dios trabaja en lo invisible. He visto corazones fortalecerse en medio de la espera. He visto a mujeres encontrar propósito mientras oraban noche tras noche, sin ver resultados. Porque la fe no se mide por lo que recibes, sino por lo que confías mientras esperas. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Notas algo? No dice los que actúan rápido o los que siempre tienen éxito. Dice los que esperan, porque esperar en Dios no es pasividad, es fe en movimiento. Es descansar sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, aunque tu reloj se impaciente. A veces, Dios te hace esperar no porque te haya olvidado, sino porque está preparando el terreno para algo más grande de lo que imaginas. Cada demora tiene una razón divina. Lo que hoy parece un silencio, mañana será una sinfonía de propósito. ¿Has sentido que Dios calla? No confundas su silencio con su ausencia. Cuando el maestro está enseñando, a veces guarda silencio para que el alumno escuche su corazón. Y Dios, en su sabiduría,
Usa la espera para enseñarte a depender completamente de Él. En esos momentos en los que parece que nada ocurre, quiero animarte a que ores. No una oración apurada, sino una conversación sincera con tu Padre. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. Hay poder en la oración constante. Jesús lo enseñó en Lucas 18, cuando habló de la viuda persistente. Ella no se rindió, siguió tocando, siguió insistiendo, siguió creyendo. Y Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Tu perseverancia en la oración es una declaración de fe. Cada vez que doblas tus rodillas, estás diciéndole al cielo: creo que tú puedes, aunque no lo vea. Y Dios honra esa fe. A veces responde de inmediato, otras veces responde lentamente, porque lo que está formando en ti vale más que la respuesta misma. Mujer, no dejes de orar. No dejes que el cansancio robe tu intimidad con el Señor. Tus oraciones están siendo escuchadas, aunque todavía no veas el resultado. En Daniel 10, el ángel le dijo al profeta: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Te das cuenta? Dios ya escuchó desde el primer día. Tal vez el enemigo te ha susurrado que Dios se olvidó de ti, que tu oración fue inútil, pero el cielo tiene un registro de cada palabra, de cada lágrima, de cada suspiro. A veces, la respuesta está en camino, aunque no haya llegado aún. Y cuando llegue, entenderás por qué no podía venir antes. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a decir ahora puede reavivar tu fe, incluso en medio de la espera. Cuando aprendes a esperar con fe, descubres que la esperanza no depende de los resultados, sino del carácter de Dios. Él no puede mentir, Él no puede fallar. Si te prometió algo, lo cumplirá. Quizá no cuando tú esperabas, pero sí cuando sea perfecto. He visto milagros que llegaron tarde según el reloj humano, pero exactos según el calendario del cielo. Porque Dios nunca llega tarde, llega a tiempo, siempre. ¿Recuerdas a Marta y María? Cuando su hermano Lázaro murió, ellas dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús respondió: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Jesús no llegó tarde, llegó justo a tiempo, para mostrarles que Él no solo sana, Él resucita. Quizás tú también estás mirando algo que parece muerto, un matrimonio, un sueño, una fe que se apagó. Pero te digo con todo mi corazón, Jesús todavía resucita lo que el mundo da por perdido. En la espera, Dios te enseña que no necesitas entenderlo todo para confiar, que incluso sin respuestas puedes tener paz, que incluso sin señales puedes seguir adorando. Esa es la fe que conmueve el corazón del Padre. ¿Podrías adorar hoy a Dios, incluso en medio de lo que no comprendes? Cuando levantas tus manos en la oscuridad y dices: aún así, te alabo, el cielo se estremece, porque esa adoración es pura, sincera, nacida del dolor, pero sostenida por la esperanza. He visto a mujeres que atravesaron pérdidas inimaginables levantar su mirada y decir: Dios sigue siendo bueno. Esa frase, dicha entre lágrimas, tiene más poder que 1000 sermones, porque es testimonio de una fe viva. Y esa fe no es producto de la fuerza humana, es fruto del Espíritu, el mismo Espíritu que te consuela cuando nadie más puede. Jesús prometió en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es ese amigo invisible que te sostiene cuando crees que no puedes más. Es quien te recuerda que no caminas sola, es quien traduce tus lágrimas en oraciones, quien te susurra en medio del dolor: no te rindas, Dios aún tiene un plan. Permanece conmigo hasta el final, porque quiero mostrarte cómo ese plan eterno de Dios da sentido incluso al sufrimiento más profundo. Verás, el sufrimiento no solo nos acerca a Dios, también nos hace más parecidos a Cristo. Pablo dijo en Filipenses 3:10: a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. No se trata solo de conocer a Cristo en sus milagros, sino también en su dolor, porque fue a través del sufrimiento que Él demostró el amor más grande. Cada vez que sufres por hacer lo correcto,
Cada vez que eliges perdonar, servir, amar o confiar en medio del quebranto, estás reflejando el corazón de Jesús. Y eso, querida amiga, tiene un valor eterno. Dios no desperdicia nada. Ni tu dolor, ni tus lágrimas, ni tus silencios. Todo lo usa para moldearte, para purificarte, para prepararte. En el cielo, cada lágrima tiene peso de gloria. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso significa que lo que ahora duele, un día será motivo de alegría eterna. Lo que hoy parece injusto, un día será comprendido. Lo que hoy parece oscuro, un día brillará con la luz de la presencia de Dios. Mujer, no te rindas, tu historia aún se está escribiendo, y el autor es fiel. Él no te ha traído hasta aquí para abandonarte. ¿Podrías confiar en que tu historia aún tiene capítulos que Dios está preparando? Sí, habrá lágrimas, pero también habrá victoria. Habrá noches, pero también amaneceres. Habrá silencios, pero también canciones. Y cuando todo termine, cuando llegues a la presencia del Señor, comprenderás que valió la pena cada paso, y Él mismo enjugará toda lágrima de tus ojos. No habrá más dolor, ni muerte, ni lamento. Apocalipsis 21:4. Esa es nuestra esperanza eterna. Así que mientras tanto, mientras esperas, mientras oras, mientras sanas, sigue caminando. No detengas tu fe, no pierdas tu esperanza. Cada paso cuenta, cada oración importa, cada lágrima tiene destino. Y nunca olvides, aunque nadie esté a tu lado, Dios siempre lo está. Él fue, es y será tu compañía, tu fuerza y tu razón para seguir. Y quiero que entiendas algo más, algo que el enemigo no quiere que descubras. Tu soledad no es una señal de rechazo, sino una invitación divina. Dios usa esos momentos donde nadie más se queda para mostrarte que Él nunca se fue. Porque cuando todo lo demás falla, cuando las voces desaparecen, cuando incluso los que prometieron quedarse se alejan, entonces el amor de Cristo se vuelve más real que nunca. He conocido a muchas personas que llegaron a mis cruzadas con el corazón roto. Una de ellas, una mujer joven, me dijo: Billy, he hecho todo lo posible por mantener a mi familia unida, pero mi esposo se ha ido, mis hijos apenas me hablan, y yo no sé quién soy sin ellos. Y mientras me hablaba, pude ver en sus ojos ese vacío profundo que solo la soledad puede dejar. Le dije: querida, a veces Dios permite que todo se derrumbe, no para castigarte, sino para que descubras que Él es el único cimiento que no se derrumba. Esa noche, entre lágrimas, esa mujer oró por primera vez en años. No pidió que su esposo volviera, ni que sus hijos cambiaran. Dijo simplemente: Señor, si tú estás conmigo, ya no necesito que nadie más me sostenga. Y amiga mía, ese fue el principio de su libertad. ¿Has sentido alguna vez que la gente te decepciona una y otra vez? ¿Que das y nadie te corresponde? Eso no es una señal para cerrarte al amor, sino una oportunidad para anclarte al amor perfecto, el de Dios. Los seres humanos fallan, y fallaremos todos, pero Cristo nunca falla. Cuando todo parece inestable, Él sigue siendo la roca que no se mueve. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que Él enviará ayuda, dice que Él es la ayuda. Es decir, no necesitas buscar afuera lo que ya habita en ti, si su espíritu vive en tu corazón. Recuerdo que en mis momentos más difíciles, cuando las presiones del ministerio parecían aplastarme, me encerraba solo en mi habitación. No buscaba respuestas humanas, buscaba al Señor. Y allí, en ese silencio lleno de lágrimas, entendí que lo que yo llamaba soledad era en realidad un encuentro santo. Porque el Espíritu Santo no te acompaña solo cuando te sientes fuerte. Él te abraza especialmente cuando ya no puedes más. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si aprendieras a ver tu soledad como un lugar de encuentro y no de abandono? Tu mente cambiaría, tu corazón sanaría y tu vida se llenaría de una nueva fuerza que viene solo de lo alto. Querida, no esperes que la gente te entienda cuando caminas por un proceso que Dios diseñó solo para ti. Hay caminos donde nadie puede acompañarte.
no porque seas indigna de compañía, sino porque ese tramo fue preparado para ser recorrido entre tú y el Señor. Hay lecciones que solo se aprenden en el silencio de la oración. Jesús lo hizo. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, antes de enfrentar la cruz, Él se apartaba a solas para orar, no porque huyera de la gente, sino porque sabía que la fuerza para amar a los hombres viene de estar con el Padre. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos momentos de comunión, ¿cuánto más tú y yo? A veces me preguntan, Billy, ¿cómo puedo seguir adelante si ya no tengo a nadie? Y yo les respondo, no necesitas tener a nadie más si tienes al Señor contigo, porque la verdadera compañía no es física, es espiritual. Es esa certeza invisible pero poderosa que te hace decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Quédate conmigo, porque lo que voy a decirte ahora podría ser el cambio más grande en tu vida espiritual. Cuando tú aprendes a estar sola con Dios, Él comienza a revelarte cosas que nunca podrías entender entre el ruido. Empiezas a ver propósito en cada herida, belleza en cada silencio y dirección en cada paso incierto. Tu fe se vuelve más profunda, más madura, más real. Ya no oras solo para pedir, sino para conversar. Ya no buscas respuestas, sino su presencia. Y eso lo cambia todo. Quizás te preguntes, ¿cómo empiezo? Empieza con lo que tienes. No necesitas una iglesia llena, ni un grupo, ni un ambiente perfecto. Solo necesitas un corazón dispuesto. Cierra tus ojos, respira y dile, Señor, enséñame a estar contigo en el silencio. No hay oración más poderosa que esa. Dios no está esperando que seas fuerte, está esperando que seas sincera. Ahora, déjame hablarte de algo esencial, la disciplina espiritual. En un mundo que nos enseña a buscar gratificación inmediata, la fe requiere perseverancia. Muchas veces no sentirás ganas de orar, de leer la Biblia o de servir, pero esas son las pruebas que construyen carácter. Hay una diferencia entre tener fe y mantenerla. Tener fe puede suceder en un momento, pero mantenerla requiere compromiso diario. El fuego del primer amor puede encenderse rápido, pero solo la disciplina lo mantiene ardiendo. Piensa en esto. Cada mañana, cuando decides orar en vez de quejarte, estás entrenando tu espíritu. Cada vez que eliges perdonar en vez de guardar rencor, estás fortaleciendo tu fe. Cada día que te niegas a rendirte, estás creciendo en el poder de Dios. En el Evangelio de Lucas 9:23, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo algunas veces, ni cuando tengas ánimo. Dijo, cada día. Esa es la esencia de la disciplina espiritual. Hacer lo correcto, no porque lo sientas, sino porque sabes que Dios es fiel. ¿Sabías que el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5:22-23. No se trata de fuerza humana, sino de rendición. Cuando te entregas completamente a Dios, su Espíritu te da la capacidad de hacer lo que por ti misma no podrías. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras, sino tener la fuerza de hacer lo que debes. Y no se trata de perfección, se trata de fidelidad. Dios no busca héroes, busca corazones que digan, aquí estoy, Señor, úsame. Recuerdo que en mi juventud había días en los que predicar era un reto. El cansancio, el rechazo, las críticas. Todo eso podía aplastarte si no tenías tu mirada fija en el Señor. Pero cada mañana, antes de hablarle al mundo, me arrodillaba y decía, Señor, sin ti no puedo. Y cada vez, sin excepción, Él me levantaba. ¿Qué pasaría si tú también empezaras cada día con esa misma oración? No una oración larga, sino sincera. Señor, hoy no sé cómo hacerlo, pero confío en que tú me sostendrás. Eso cambia todo, porque la disciplina no es una cadena, es un camino de amor. Si decides mantenerte firme, aunque no veas resultados, estarás plantando raíces profundas. Y cuando lleguen las tormentas, porque llegarán, esas raíces te mantendrán firme. Mientras otros se derrumban ante la adversidad, tú resistirás, no por tus fuerzas, sino por la fortaleza de Cristo en ti. Quédate conmigo,
porque ahora quiero hablarte del tercer gran maestro de la vida cristiana, el dolor. Sé que no es un tema agradable. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar por pérdidas, traiciones o enfermedades. Pero, querida, el dolor tiene un lenguaje que solo el corazón humilde puede entender. Y a veces es la voz más clara con la que Dios nos habla. Cuando todo va bien, tendemos a olvidar al Señor, pero cuando el suelo tiembla, cuando la vida nos quiebra, cuando el llanto parece interminable, es entonces cuando levantamos la mirada al cielo y decimos: Señor, te necesito. El dolor nos recuerda nuestra dependencia. Jesús no prometió una vida sin sufrimiento. Dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te prometió ausencia de dolor, sino victoria en medio de él. Esa es la diferencia entre el que vive por fe y el que vive por vista. He visto a personas transformadas por el dolor de formas que las bendiciones jamás lograron. El dolor pule, moldea, purifica, como el fuego que refina el oro. Quema las impurezas, pero lo que queda después es más brillante, más puro, más resistente. Y si lo que estás viviendo ahora no fuera un castigo, sino una preparación, tal vez Dios está usando esta etapa para fortalecerte, para enseñarte a confiar en Él cuando nada más tiene sentido. Porque la fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, sus discípulos creyeron que todo había terminado. Pero Dios estaba escribiendo la mayor historia de esperanza del mundo. Lo mismo puede estar haciendo contigo. Lo que hoy parece un final puede ser solo el comienzo de una resurrección. El dolor enseña paciencia, humildad y dependencia. Enseña a escuchar en lugar de reaccionar, a esperar en lugar de desesperar. Y sobre todo, enseña que el amor de Dios no depende de nuestras circunstancias. Él sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo es. He conocido madres que perdieron a sus hijos y aún así levantaron sus manos en adoración. He conocido mujeres que fueron abandonadas y aún así dijeron: mi Redentor vive. ¿De dónde viene esa fuerza? Viene del Espíritu Santo que habita en ellas. Amiga, si tú estás atravesando el valle del dolor, no camines sola. Deja que Cristo te acompañe. Él sabe lo que es llorar. Él sabe lo que es ser traicionado, rechazado, herido, y por eso puede consolarte como nadie más puede hacerlo. Cuando el alma duele, Dios no se queda observando desde lejos. Él se inclina hacia ti, como un padre amoroso que escucha el llanto de su hija. A veces no quita el dolor de inmediato, porque hay algo que quiere mostrarte a través de él. Pero nunca, nunca te deja sola. El Salmo 34:18 lo dice con ternura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si tu corazón está roto, Él está más cerca de lo que imaginas. He visto cómo el dolor transforma a la gente de maneras que las bendiciones no logran. Recuerdo a una mujer que vino a una de mis cruzadas en Nueva York. Había perdido a su hijo en un accidente y llevaba meses sin poder dormir. Me contó que había gritado, maldecido y hasta dudado de Dios. Pero un día, en medio de su desesperación, se arrodilló en su habitación y dijo: Señor, ya no tengo fuerzas, haz conmigo lo que quieras. En ese instante no hubo una voz audible ni un milagro visible, pero algo cambió dentro de ella. Encontró paz, no porque su hijo volviera, sino porque entendió que su dolor estaba en manos del Dios que resucita lo muerto. ¿Te das cuenta de que el dolor puede ser un mensajero divino? No para castigarte, sino para despertarte. A veces, solo cuando perdemos lo que creíamos indispensable, descubrimos que Dios era todo lo que necesitábamos. El apóstol Pablo entendió esto cuando escribió: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Romanos 5:3-4. El dolor no es un obstáculo en el camino, es parte del camino. Cada lágrima que derramas puede regar una semilla de fe más profunda. Y quiero que sepas algo más: ningún sufrimiento en Cristo es inútil. Cada herida que entregas a Él se convierte en instrumento de consuelo para otros. Puede que hoy no entiendas por qué, pero un día mirarás atrás y dirás: valió la pena.
porque me acercó más a mi Salvador. He visto cómo el dolor abre puertas al ministerio. Una mujer que fue abandonada por su esposo comenzó a visitar hospitales, llevando consuelo a mujeres solas y enfermas. Me dijo: Billy, mi corazón dolía tanto que pensé que moriría, pero cuando comencé a servir, sentí que Dios sanaba mi herida. Y tenía razón, el dolor deja de ser carga cuando se convierte en propósito. ¿Podrías creer que tu herida puede ser usada para sanar a otros? Dios no desperdicia nada. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usará para bendecir. En los momentos más oscuros, recuerda esto: la cruz fue el lugar de mayor sufrimiento del mundo, pero también el lugar donde nació la mayor esperanza. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, la victoria más grande. Lo mismo puede pasar contigo. Esa prueba que hoy no entiendes puede ser el escenario donde Dios muestre su gloria. Jesús nunca prometió que no habría lágrimas, pero prometió enjugar cada una de ellas. Y si Él lo dijo, puedes creerlo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Amiga, no apagues tu fe solo porque duele. El dolor es temporal, pero la obra de Dios en ti es eterna. Cada noche de llanto tiene un amanecer preparado. Y si hoy te cuesta creerlo, recuerda que el mismo Jesús que lloró en Getsemaní resucitó 3 días después. Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces pasamos por alto. La fe no elimina la soledad, la transforma. Cuando aprendes a ver la vida desde los ojos de la fe, ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué, Señor? Y esa pequeña diferencia cambia todo. Cuando cambias el por qué por el para qué, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Dejas de ver el silencio como vacío y lo ves como espacio sagrado donde Dios te habla. Dejas de medir tu valor por quien te acompaña y lo mides por quien te sostiene. ¿Te has dado cuenta de que las personas más fuertes son las que han pasado por los valles más oscuros? No porque sean mejores, sino porque aprendieron a depender de la luz de Cristo cuando no había otra. A veces, el Señor te permite caminar sola para enseñarte a reconocer su voz. Recuerda cuando Jesús resucitó y María Magdalena fue al sepulcro. Ella estaba sola, llorando, creyendo que todo había terminado. Pero de pronto, una voz detrás de ella dijo: María. Y en ese instante, sus lágrimas se convirtieron en gozo. Jesús había estado allí todo el tiempo. Así también contigo. Puede que estés llorando sin entender nada, pero Jesús está justo detrás, esperando que lo reconozcas en medio del dolor. Él sigue hablando tu nombre. Amiga, lo que estás viviendo no te define, te prepara. Cada decepción, cada pérdida, cada noche sin dormir, es el terreno donde Dios está plantando una nueva versión de ti, más fuerte, más sabia, más llena de fe. He visto a muchas mujeres renacer de sus cenizas. Mujeres que fueron humilladas, traicionadas, abandonadas, y que hoy son testimonio de la fidelidad de Dios. Y todas ellas me dicen lo mismo: si no hubiera pasado por ese valle, nunca habría conocido a Dios tan de cerca. Esa es la paradoja del reino de Dios. Lo que parece derrota es, en realidad, el inicio de tu victoria. Lo que parece final es un nuevo comienzo. Y lo que parece soledad es el espacio donde el amor de Cristo se hace más tangible. Quédate conmigo hasta el final, porque quiero revelarte cómo transformar tu dolor en propósito y tu soledad en poder espiritual. Para eso, debes entender algo esencial. No puedes salir adelante sola, pero no porque seas débil, sino porque fuiste creada para depender de Dios. Desde el principio, el ser humano no fue diseñado para caminar sin su Creador. Esa dependencia no es esclavitud, es comunión. Cuando Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5, no fue una advertencia, fue una declaración de amor. Nos estaba recordando que la vida solo tiene sentido cuando fluye desde su presencia. Muchas veces creemos que salir adelante es ser autosuficiente, no necesitar a nadie. Pero el verdadero poder no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia del Espíritu Santo. Cuando tú te rindes y dices: Señor, no puedo sin ti, el cielo se abre, porque la fe no es una demostración de fuerza, es una confesión de necesidad. He aprendido que la oración más poderosa no es dame más fuerzas,
sino quédate conmigo, Señor. Cuando Él está contigo, no importa cuán alta sea la montaña, ni cuán oscuro sea el valle, su presencia cambia todo. ¿Sabes qué ocurre cuando comienzas a confiar de verdad en Él? La ansiedad se calma, el miedo pierde fuerza, la tristeza se transforma en esperanza, porque tu corazón ya no se apoya en lo que cambia, sino en aquel que permanece. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces el dolor que más temías se convirtió en la puerta a tu mayor bendición? Eso es lo que hace Dios. Él toma las ruinas de tu historia y las convierte en cimiento de un nuevo comienzo. Cuando Job perdió todos sus hijos, sus bienes, su salud, pensó que era el fin. Pero al final del libro la Biblia dice que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. No porque Job fuera perfecto, sino porque permaneció fiel. Y Dios sigue siendo el mismo hoy. Amiga, escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Lo que ahora parece un tiempo de pérdida puede ser el comienzo de tu restauración. Él no está rompiéndote, está reconstruyéndote. Cuando te sientas sola, levanta tus ojos. Cuando el miedo te ahogue, pronuncia su nombre. Cuando creas que nadie te entiende, recuerda que Jesús fue tentado, traicionado y crucificado, y sin embargo dijo: Padre, perdónalos. Ese amor sigue disponible para ti. No estás sola, no estás olvidada, no estás desechada. Estás siendo moldeada por las manos del alfarero. Y cuando Él termine su obra, resplandecerás con una fuerza que viene del cielo. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es una promesa que puede cambiar el rumbo de tu corazón. Amiga mía, quizás esta sea una de las verdades más profundas que pueda compartir contigo hoy. Dios no solo está en los momentos buenos, también está en medio del caos, del silencio y del dolor. Él no se asusta de tus lágrimas, ni se aleja cuando dudas. Todo lo contrario. En esos momentos, Él te sostiene con una ternura que las palabras humanas no pueden describir. He visto a mujeres fuertes quebrarse ante la soledad, y he visto a esas mismas mujeres levantarse de rodillas, más radiantes que antes, porque descubrieron que no estaban solas en su quebranto. El secreto no está en evitar el dolor, sino en entregarlo. No está en entenderlo todo, sino en confiar en aquel que sí lo entiende. Cuando te arrodillas ante Dios, no pierdes nada, ganas todo, porque Él convierte las lágrimas en lecciones y las heridas en puertas hacia un nuevo propósito. Quiero que escuches algo que dijo Jesús en Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es una promesa. Él nunca te deja sin consuelo. Puede que no sientas su presencia, pero Él está obrando. Puede que no veas una salida, pero Él ya la está abriendo. Puede que pienses que todo terminó, pero para Dios apenas está comenzando. ¿Cuántas veces has querido rendirte? ¿Cuántas noches has pensado que no podrías más? Déjame decirte esto con todo mi corazón. Lo que para ti es el final, para Dios es el principio de algo glorioso. Recuerdo a una madre que vino a una de nuestras cruzadas en California. Había perdido su hogar, su trabajo y su esperanza. Me dijo: Billy, ya no puedo más. Le respondí: querida, cuando llegas al límite de tus fuerzas, Dios te lleva con las suyas. Esa noche oró con nosotros y recibió a Cristo en su corazón. Un año después, volvió, pero ya no como espectadora. Venía para testificar cómo Dios había restaurado su vida. Había conseguido un nuevo empleo, había reconciliado su familia y sobre todo, había encontrado una paz que antes no conocía. Y mientras me abrazaba me dijo: mi soledad fue el lugar donde conocí de verdad al Señor. Y si tu dolor también fuera el lugar donde Dios quiere encontrarte, mira, no necesitas que tu vida sea perfecta para que Dios la use. De hecho, Él se glorifica en las grietas, porque por ahí entra su luz. El apóstol Pablo lo dijo con una claridad hermosa: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Eres ese vaso, quizás con grietas, con marcas del pasado, con heridas que aún duelen, pero en esas grietas brilla su luz. No escondas tus cicatrices, muéstralas como testimonio de lo que Dios ha hecho. Hay una belleza especial en las personas que han sido quebrantadas y restauradas por la gracia, porque saben lo que cuesta levantarse, y por eso saben también cómo tender la mano. Si tú has pasado por el valle,
no fue en vano. Dios quiere usar tu historia para consolar a otras que caminan por el mismo camino. Piensa en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, lo encerraron en prisión, pero cada paso de su sufrimiento era parte del plan divino. Cuando finalmente llegó al palacio, no guardó rencor. Dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Así es nuestro Dios. Transforma lo que fue hecho para destruirte en el instrumento que te eleva. Quizás no lo ves ahora, pero Dios está obrando detrás de escena. Está moviendo piezas invisibles para preparar tu bendición. Él no te niega lo que pides, te da lo que necesitas. Y mientras esperas, no desperdicies tu espera. Usa este tiempo para fortalecer tu fe, para aprender, para sanar, para servir, porque la espera no es pasiva, es un campo de entrenamiento para tu espíritu. Jesús esperó 30 años antes de iniciar su ministerio. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. David esperó años después de ser ungido antes de ser rey. ¿Y tú? ¿Por qué crees que tu espera no tiene propósito? Quizás Dios te está preparando para algo tan grande que ahora no podrías sostenerlo. A veces me dicen: Billy, no entiendo por qué Dios me hace pasar por esto. Y yo respondo: no siempre entenderás, pero puedes confiar. La fe no elimina la incertidumbre, la atraviesa. No se trata de saber lo que viene, sino de saber en quién confías. Hebreos 11:1 lo dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no veas el final del camino, si caminas con Dios, estás en el camino correcto. ¿Has notado que cuando caminas con Cristo, incluso tus heridas cobran sentido? Es porque el amor de Dios no borra tu historia, la redime. Cada capítulo, incluso los más oscuros, forman parte del testimonio que Él escribirá a través de ti. Y si hoy te sientes cansada, sin fuerzas, con el alma al borde del desánimo, déjame recordarte algo. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Las águilas no huyen de la tormenta, se elevan sobre ella. Así es el creyente que confía en Dios. Las dificultades no lo hunden, lo impulsan más alto. ¿Podrías creer que este dolor es el viento que Dios usará para elevarte? No sé qué estás enfrentando hoy. Quizás sea una pérdida, una enfermedad, una decepción, o simplemente el peso de la vida. Pero sí sé esto: no estás sola. Cristo está contigo. Y si te mantienes firme en Él, no solo saldrás adelante, sino que saldrás transformada. El enemigo quiere hacerte creer que tu historia terminó, pero tu historia apenas está comenzando. Y el autor de esa historia no eres tú, es Dios. Él nunca deja un capítulo sin propósito, ni una lágrima sin respuesta. No sueltes tu fe, no dejes de orar, no te apartes del Señor, aunque todo parezca en silencio. Ese silencio no es ausencia, es la respiración de Dios esperando tu atención. Hay un versículo que siempre me ha sostenido: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. No dice: esfuérzate más, ni intenta entenderlo todo. Dice: estate quieta. A veces, la fe no se demuestra corriendo, sino descansando. Y quiero que sepas algo más. No hay soledad tan profunda que el amor de Cristo no pueda llenar. No hay herida tan grande que su gracia no pueda sanar. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda iluminar. He visto cómo una sola oración sincera cambia el rumbo de una vida entera. Tal vez hoy sea tu momento. No necesitas palabras perfectas. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: Señor, te necesito. Ven a mi vida, sana mis heridas, lléname con tu paz. Si haces esa oración desde lo más profundo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Sentirás una paz que el mundo no puede dar, no porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque ahora no caminas sola. Tu fuerza no está en lo que has perdido, sino en aquel que nunca se pierde. Mira hacia adelante. Hay promesas esperándote. Hay milagros en camino. Hay respuestas que Dios ya está preparando. Pero antes de dártelas, quiere darte algo más grande.
su presencia. La vida no se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, sabiendo que el cielo sigue sobre ti. Así que levanta la cabeza, no porque todo esté resuelto, sino porque tu Redentor vive. El mismo que venció la muerte vencerá también tus batallas. Y cuando todo haya pasado, podrás mirar atrás y decir, valió la pena confiar. Antes de irte, escucha esto: lo que Dios empezó en ti, Él lo terminará. No importa cuán roto, cuán cansado o cuán lejos te sientas, su amor es más grande que tu duda. Permíteme orar contigo. Señor Jesús, te presento a esta hija tuya que escucha estas palabras. Tú conoces su dolor, su soledad, su lucha interior. Te pido que la abraces con tu paz, que llenes los vacíos que nadie más puede llenar, que renueves sus fuerzas y le recuerdes que no está sola. Enséñale a verte en medio de su desierto y haz que su vida sea testimonio vivo de tu amor y fidelidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amiga, si has hecho esta oración, no estás sola. Dios ha oído tu voz y su mano ya está obrando. Suscríbete, comparte este mensaje y deja que más corazones conozcan que en Cristo nunca estás sola. Y recuerda, aunque el mundo te dé la espalda, el cielo sigue a tu favor.